recibiréis en casa un cuestionario de evaluación. Para nosotros es muy importante, es nuestro primer congreso, somos novatos y nos interesa mucho saber cuál ha sido vuestra opinión. Os rogaría que hicierais el esfuerzo, van a ser 2 minutos, de rellenarlo y enviárnoslo. Creo que lo vamos a hacer todo informáticamente, con esos programas informáticos que hay ahora tan buenos para todo. Vale, ahora tenemos la mesa redonda, son las... No, espera, Isabel, repártelas tú, las separas y se las das a cada ponente, que yo no puedo hacer eso ahora. ¿Hacerlo más corto? ¿3/4 de hora? Vale. Bien, vamos a ver. Me han dado esta, yo no soy. Vale. Vamos a hacer ahora la mesa redonda para que dé tiempo. Después vamos a hacer un homenaje a Blay. Va a cerrar el congreso una de las hijas de Blay, la que no conocemos hasta hoy, porque no ha estado Carolina el primer día, y Ana María nos parecía que podía ser un colofón estupendo que Ana María cerrara el congreso. Entonces ella va a dirigirnos unas palabras, después vamos a poner un vídeo y después del vídeo cada cual que se vaya cuando quiera, porque después del vídeo, sin más actos, sin más presentación de nadie, sin más palabras, se va a terminar el congreso. Entonces, para que todo el mundo, para facilitar que todo el mundo se quede al homenaje de Blay, pues vamos a acortar, puesto que solo hay 2 ponentes, vamos a cortar la mesa redonda y la vamos a hacer de 3/4 de hora, ¿vale? Después Ana María Blay cerrará el congreso, ponemos el vídeo y nos vamos. Desde aquí ya, muchas gracias a todos. Pero no nos apresuremos. La mesa redonda vamos a intentar, si lo que he propuesto estos 2 días sale, que es que haya algo de debate entre los... debate que bueno, no es estar en desacuerdo, sino complementar, opinar, decir, bueno, yo qué sé. Y traedme las preguntas. Isabel, tráeme las preguntas. Ah, ya las tenéis. Vale. Estamos hoy en la locura final. Perdonadnos. Venga, pues vamos a empezar. Jordi. Ah, la mía, ya la tengo aquí. No es eso que tienes tú aquí. Bueno, a mí me preguntáis si amas a tu enemigo, entonces ya no es tu enemigo, ¿no? No. Es más, puede acabar siendo un amigo del alma. A ver, lo que sí que aprovecho es para intentar matizar un poco que eso de amar al enemigo, porque suena muy raro. Y hay mucha gente que entiende que amar al enemigo es que le tiene que gustar el enemigo. Y claro, si os fijáis, pues esto seguiría siendo egocentrismo, porque seguiría siendo que le doy un valor al otro porque a mí me gusta. No, amar al enemigo en primer lugar es reconocer su derecho a ser, reconocer su realidad. Y en segundo lugar, amar al enemigo significa interesarme por él. Interesarme por él no porque yo sea muy generoso, sino precisamente porque me está afectando, porque su realidad me está afectando, está incidiendo en mi existencia y está incidiendo de una forma que yo considero injusta, desagradable y que por lo tanto tengo que tener claro que el problema de entrada lo tengo yo. Es posible que después de haber entendido el porqué, yo siga sintiéndome pues que no me siento cómodo en presencia de determinadas personas o que no busco su compañía, pero sí que habré entendido de entrada que a mí dificultad no me está poniendo ninguna, que la dificultad la estoy poniendo yo, que el disgusto lo estoy poniendo yo, sea lo que haga el otro.
Pero además, y aparte de eso, a ver, quién más, quién menos, todo el mundo, en su historia personal, recuerda situaciones muy desagradables que al cabo de un tiempo resulta que agradece que hayan sucedido, porque dice, gracias a aquella situación, o gracias a aquella persona, o gracias a aquella relación, o gracias a aquel problema que tuve, aquello me dio a mí la oportunidad de crecer. Claro, eso lo bonito sería vivirlo al momento, o al menos no tener que esperar 30 años para reconocerlo. Pero claro, si decimos que nuestra evolución personal implica una actualización de mi capacidad de ver, amar y hacer, y que esta actualización siempre procede, siempre se da, cuando se me presenta delante una situación que no comprendo, o una situación que considero injusta, o una situación que considero difícil. Si resulta que esto que es difícil, esto que es molesto, es justamente aquello que me hará progresar, que me hará evolucionar, que me hará ser yo mismo, entonces es de recibo que yo agradezca a la persona que ha asumido el rol de hacer este papel de malvado. Porque resulta que gracias a él yo estoy evolucionando, gracias a él yo estoy comprendiendo, estoy integrando, estoy limpiando mi conciencia. O sea que claro, cuando realmente yo me intereso por una situación en la que aparecen enemigos, el enemigo se convierte en mí. Ahí queda eso. Yo no entiendo muy bien que eso que dice de que no tenemos enemigos, porque nos vivimos normalmente rodeados de enemigos por todos sitios. Pero claro, si el otro se convierte en mí, pero ¿en qué nivel estamos? Porque el otro se convierte en mí, pero si es el que me quiere quitar, es el que me ha robado las notas cuando yo me examiné, me robó el trabajo de fin de carrera que yo hice y me lo copió, si es el que me está profesionalmente pisando para que yo no pueda llegar a tener el nivel profesional que me merezco. ¿Cómo es eso de que el otro me está ayudando y el otro se convierte en mí? Desde mi nivel yo no o por lo menos desde el nivel existencial habitual, oye, ¿cómo que no hay enemigos? Mira, Jordi, ¿qué quieres que te diga? Habitual, no, desde luego, claro que hay enemigos. Es más, el personaje vive de los enemigos, el personaje se justifica porque se tiene que defender y porque tiene que atacar, pero es que aquí no estamos hablando del nivel habitual. Lo de las notas, pues no sé qué decirte, eso no lo he vivido nunca, pero lo de la profesión, el escalafón profesional, eso depende de ti. Si hay alguien que pretende el mismo puesto, pues y a ti te interesa mucho el puesto, pues te va a dar más trabajo, pero simplemente te va a ser un acicate para que tú presentes un programa en el que en vez de elegirlo a él, te elijan a ti. Y si no te eligen, pues todo el esfuerzo que habrás hecho para eso te servirá después para otras cosas. En cualquier caso, esta persona que compite contigo te va a motivar, te va a animar, te va a forzar a salir de la comodidad y a expresarte, y todo eso que tendrás. Está claro, ¿no? A ver, yo siempre digo, partimos de una premisa que es la primera definición de Blay sobre la realidad, que decía que todo estaba hecho de inteligencia, amor y energía. Y yo siempre les digo a la gente, a ver, esto no es una frase famosa, una frase de catecismo. Eso es la base de cómo tenéis que mirar la realidad. Y entonces, si queréis, podéis hacer una lista. Es decir, todo el mundo es inteligencia, amor y energía, menos mi cuñada y la portera,
y no sé quién, o sea, una lista pequeña, pero el resto sí. Que es claro, es todo lo contrario de decir que estamos rodeados de enemigos. Sí, claro. Bueno, voy a discrepar un poco y así nos animamos. Sí. Creo que en lo que comentas, Jordi, hay un riesgo que es de confundir niveles. O sea, estoy de acuerdo con que ciertos enemigos atacan mi ego y entonces yo reacciono desde mi vanidad, pero hay enemigos que generan una injusticia social, por ejemplo. Hay enemigos que ejercen una actitud malvada sobre otros, porque en el fondo serán ser, amor, etcétera, pero ellos no lo saben, ¿no? Entonces, ¿cómo se compagina el pensar que el enemigo me ayuda con combatir la injusticia social o los daños que se hacen, pues no sé, cuando alguien abusa de un niño o cuando una persona comete barbaridades, ¿cómo compaginamos que yo soy el otro es me ayuda? O sea, ¿cómo responderías a eso? Bien. Para responder le voy a robar un ejemplo de Dani, que es muy bueno, que siempre explica, él dice, recordad vuestra vida, la cantidad de conflictos en los que habéis estado presentes. Y curiosamente, siempre habéis estado del lado de los buenos. Bueno, pues es que esto requiere, en primer lugar, ver que no hay malos ni buenos. A veces es muy difícil. Si tú estás en una terraza en París o está un familiar tuyo en una terraza en París y aparece un terrorista islámico y lo mata, es muy difícil de reconocer aquí que hay un conflicto que requiere un equilibrio. Pero si no estás tan directamente implicado y te lo miras con cierta distancia y tienes conciencia de que nos hemos pasado, digo nosotros porque nosotros somos los buenos en este caso, nos hemos pasado unos 20 años bombardeando sistemáticamente la población del Afganistán. Pues entonces entenderemos que, bueno, es el arma de los pobres. ¿Entendéis? Repito, cuando estás muy cerca, cuando te afecta de una forma directa, es muy difícil. Pero la mayoría de los aquí presentes no hemos sufrido, a Dios gracias, el terrorismo en este grado. Y esperemos que no lo tengamos que sufrir. Pero que también va a depender, en cierta manera, de si reaccionamos a esto. Si no nos limitamos a condenar al enemigo, que en este caso se nos presenta como el terrorista islámico. Todo lo que es superior, o sea, todo lo que implica sobreponerse al mecanismo habitual de juicio y de reacción, implica un esfuerzo, y implica la conciencia de que hay algo que no está claro, y implica la necesidad de prestarle atención, de profundizar y de intentar mejorar lo que uno buenamente pueda, ni que sea discutiéndolo con el vecino en una charla de café. Pero todos podemos hacer algo. Pero claro, tenemos que partir de la base de que no hay buenos y malos. Sí, puede ser que no haya buenos y malos, que sean grados de inconsciencia, pero sí hay bien y mal. Porque una cosa es comprender al terrorista, otra cosa es justificarlo, ¿no? O sea, los pobres entiendo que a veces no tienen salida fácil, pero, por ejemplo, está implícito en la idea de personaje que eso es un mal, porque vivimos desconectados de nosotros mismos, ¿no? Entonces, que a lo mejor a cierto nivel todo tiene un sentido, pero en la vida cotidiana tenemos que diferenciar bien y mal, porque si no estaría justificado matar a otro por cualquier causa, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un debate complicado, pero bueno, al menos lanzar un par de ideas para reflexionar, ¿no? Sí, yo insisto en que claro que es un mal matar a la gente, pero es un mal por ambas partes. Y entonces, ¿por qué no estamos reaccionando a la parte nuestra? ¿Por qué no estamos actuando en la parte supuestamente nuestra, que es la civilización cristiana occidental? Claro. Es decir, ya sé que en la vida cotidiana, pero es que aquí pretendemos sobreponernos a la vida cotidiana, pretendemos dar un paso por encima.
Y bueno, para eso hay que ver lo de siempre con otros ojos, con unos ojos nuevos. Y esta es la propuesta. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, en asumir la responsabilidad de cada uno de nosotros en todo lo que sucede, ¿no? Eso sí estoy, y eso sería un bien, ¿no? Muy bien, pues venga. Sí. Tú la siguiente pregunta. Hago yo la siguiente. A ver, uy. Hay dos que tienen que ver. A ver, hay una pregunta que dice: ¿cómo promueves o impulsas el desarrollo espiritual de tus pacientes en tu práctica cotidiana y dentro del paradigma científico? He de aclarar primero que psicoterapia y espiritualidad no son lo mismo, son niveles distintos, y que si yo intentara promover el desarrollo espiritual en un paciente estaría pretendiendo evangelizarle, no es mi competencia. Otro tema es si alguien dentro de su desarrollo personal quiere tener en cuenta lo espiritual, pero yo no puedo plantear o imponer la espiritualidad. Igual alguien le llama de otra forma y el autoconocimiento lleva a la espiritualidad. Si he tenido pacientes que, quitando obstáculos mentales, llevan a la espiritualidad. Otro tema que para mí la espiritualidad esté presente en todo lo que hago, pero creo que podemos cometer el mismo error que ha cometido la religión muchos años, que es el de estar imponiendo una visión. O sea, la espiritualidad no se puede recetar, es uno quien la puede descubrir, quien puede conectar con ella cuando quita ciertos ruidos interiores. Y en relación con esta pregunta, respondo a la otra porque tienen que ver. La psicología ha incorporado aspectos de la psicología oriental. ¿Los conceptos de karma y reencarnación los consideras útiles, ya sea para explicar y comprender el psiquismo o para ser útiles en las psicoterapias diversas que hay? Pues digo lo mismo, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de karma y reencarnación, será útil para quien siga una tradición espiritual, pero yo no puedo meter esto en la terapia, sería una falta de ética, excepto que alguien crea en esto y entonces yo lo respeto, le apoyo en su camino espiritual, pero meter esos conceptos en la psicoterapia para mí no es ético. ¿Por qué? Porque una cosa es psicoterapia, otra cosa es la vida espiritual de las personas, y esto habla de creencias. Es como si yo me llevo el catecismo a la consulta y le digo a la gente pues que vamos a estudiar el catecismo, pero esto es otro tipo de catecismo, pero en modo oriental, y no me parece en mi práctica personal que sirva. Otra cosa, si a alguien a nivel personal le sirve, pues todos mis respetos y todo mi apoyo, igual que si alguien es cristiano, es budista, etcétera. Pero psicoterapia no es lo mismo que una dirección espiritual. Es más, soy crítica con las psicoterapias que de entrada venden esto como, no sé, pues el que propone ir a vidas pasadas, pues estás ya metiendo una creencia. Es como si un cristiano dice, vamos a hacer psicoterapia rezando el rosario, ¿no? Pues me parece que es inadecuado, ¿no? Luego otro pensará otra cosa, pero bueno, las dos preguntas tienen que ver con esto y creo que hay que separar para luego integrar. Si alguien quiere hablar de espiritualidad en psicoterapia, por supuesto que sí. Si eso es importante para él, por supuesto que sí. Pero una psicoterapia ha de ayudar a que el otro sea quien es. No le debo decir yo quién es, sino que yo le ayudo a ser quien es. Y si quiere cultivar su parte espiritual, adelante. Pero no puedo hacer una psicoterapia espiritual donde metamos a la gente en el mismo molde. Es como si quisiera hacer una psicoterapia cristiana, budista, etcétera. Que el que sea de una tradición, por supuesto que sí, pero separemos niveles de trabajo que son distintos, aunque se puedan superponer. Siguiendo en esto de psicoterapia y espiritualidad, ¿has encontrado mucha dificultad a la hora de introducir este campo dentro de la psicología, o intentar introducir este campo dentro de la psicología en España? ¿Has encontrado resistencias? Pues ahora mismo no, pero antes sí. O sea, yo antes de estudiar mi carrera ya estaba leyendo temas de espiritualidad. Y yo empecé por cosas más de Oriente y luego fui acercándome a Occidente y la mística occidental. Y recuerdo cuando yo estudiaba medicina no se podía hablar de esto normalmente porque la gente era muy atea o muy religiosa y yo no estaba ni en uno ni en otro. Luego cuando hice la especialidad de psiquiatría, yo mis libros de psicología transpersonal o religión o espiritualidad, yo los tenía forrados para que me dejaran en paz. Digo, puedo acabar ingresada en la planta sospechosa de un delirio místico o algo así, ¿no? O sospechosa. Entonces, solamente hablábamos dos compañeros y yo, y era como, nos pasábamos los libros como quien se pasa los tripis, o sea,
éramos gente rara que hablaba de cosas raras. Sí es verdad que nos dejaron dar una charla sobre psicología transpersonal en el hospital, porque alguien sí sabía que yo estaba leyendo de esto, y bueno, fue inaudito que en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid se pudiera dar una charla sobre psicología transpersonal, esto ya hace unos 20 años, ¿no? Pero después, con los años, en parte gracias a la entrada del mindfulness, para bien y para mal, porque ha abierto una puerta, para mal porque se está haciendo un Mac mindfulness, es decir, de express, así superficial, pero bueno, para bien, como ha entrado en la ciencia todo lo que es la meditación, ha abierto la puerta a hablar de espiritualidad, a hablar de compasión. Entonces, como es una moda, se puede hablar, y ahora sí nos dan permiso, pero también acotado y cuidado, no vayas a hablar de religión. Entonces, pues bueno, pues sigue habiendo mucha censura y mucho cientificismo y mucha visión de la ciencia muy dogmática, pero creo que está habiendo una apertura. En nuestro país ha llegado más tarde, porque en Estados Unidos, por ejemplo, desde los años 50 ya se estaba hablando de espiritualidad, crecimiento del ser humano, desde la espiritualidad, etcétera, y la psicoterapia al menos lo acogía, lo aceptaba como un aspecto más de la vida de las personas, ¿no? Entonces, ahora mismo hay menos, pero yo he sido el marciano del que hablabas durante muchos años, ¿no? Y de hecho, un amigo psiquiatra me decía no hace mucho, dice, es curioso porque tú andas por terrenos resbaladizos, pero por ahora no te caes, ¿no? Bueno, me agarro, ¿no? Pero, me parecía terreno resbaladizo. Sí. Que no te lo diga deseando que te caigas un día para decir, sí, ¿ves no, cómo tenía razón? Te lo había dicho. Bueno. Si no me levanto... Jordi. Bueno, yo sobre esta cuestión lo que pienso es que quizá tengamos que hacer un esfuerzo para, en estos momentos, que no se confunda la espiritualidad con la psicología. Porque es indudable, y sobre todo desde el punto de vista de la línea de Antonio Blay, que sin un previo trabajo psicológico no se puede acceder a la espiritualidad. Pero también sucede que muchas veces, precisamente a la gente que ha rechazado la Iglesia porque no le va bien como vía, llega a la espiritualidad de Antonio Blay o similares, vías que son correctas, que van al centro, precisamente porque no tratan de cuestiones trascendentes. Y bueno, precisamente porque aquí no somos partidarios de creer nada, sino de experimentarlo todo, tampoco podemos decir que la experiencia a nivel psicológico sea experiencia espiritual. La experiencia a nivel espiritual es pisar la trascendencia, es tener contacto con lo superior. Y aquí, quieras que no, pues tienes que acabar no necesariamente hablando de religión en términos dogmáticos, porque esto lo puedes rechazar, pero sí que tienes que hablar de Dios. Y yo, si es que no puedo hablar de Dios, es que se me cae todo. Es que si no puedo hablar del ser, todo lo que digo, todo lo que explico, deja de tener contenido. Y entonces esto hay que resaltarlo, y a mí me ha gustado mucho que haya venido bastante gente a pedir información del retiro de Oseira, que todo el mundo sabe que no es psicológico, que es meramente espiritual. Y Dios sabe lo que nos ha costado a veces llevar a gente allí, porque no querían saber nada con todo lo que tuviera un contenido eclesiástico. Y aquí hay que volver otra vez. Y pienso que una de las cosas que al menos a mí personalmente me interesan y estoy intentando es de volver a reunir todos estos caminos, trascendiendo el dogmatismo, tanto por una parte como por otra. Muy bien, siguiente pregunta, Maribel. Voy a tomar una que era para Jordi y para mí. ¿Cómo encaja la idea que comentaba Maribel de ver y cuidar el cuerpo como un templo con la visión de algunas líneas espirituales, de que es un vehículo que vamos a dejar y por tanto debemos trascender, con lo que lo contemplan en un segundo plano? A ver, intentaré responder más rápido que pueda. A ver, que el cuerpo sea trascendible en un momento dado porque moriremos no significa que nos sirva. Entonces es como si yo tengo un vehículo, quiero llegar al destino, si está hecho polvo igual no llego al destino, ¿no? O sea que también el cuerpo es un medio, no puede ser un fin en sí mismo, pero eso no quiere decir que el cuerpo hay que despreciarlo, ¿no? Y a veces ha habido ese conflicto entre la carne, el espíritu, y lo que viene a decir es que el cuerpo tampoco ha de ser el director del proceso, ni que
el cuerpo es el centro de la vida, pero una cosa es entender que es un medio, otra cosa es entender que es un fin. O sea, yo creo que hay que separar esto. Una cosa es darnos cuenta del valor de la vida, que queramos o no está en un cuerpo, y otra cosa es despreciar la vida. Entonces, sobre todo, cuestiono lo que es despreciar la propia vida, que puede ser desde una manera explícita a que me estoy maltratando, fumando, bebiendo, drogándome, que no es el caso, pero bueno, lo explico, a que no esté cuidándome a nivel alimentación, a nivel descanso, a nivel otros elementos de salud que van a condicionar mi calidad de vida. Por ejemplo, si yo ahora no estoy descansada, no me he alimentado, no tengo un mínimo de salud, no puedo dar esta conferencia o tendría una empanada mental tremenda si, por ejemplo, no he dormido y no he desayunado, ¿no? Entonces, para servir en este mundo, que es donde estamos, es necesario tener un vehículo, que es el cuerpo. Luego ya cuando nos muramos, pues obviamente el vehículo pues quedará ahí, pero el cuerpo es parte de nuestra vida y el problema es que en el mundo occidental estamos muy desconectados y nos cuesta integrarlo y escucharlo. Y ahí tenemos mucha información que es útil. Entonces, sin cuerpo yo ahora no podría, como os digo, hablar, y sin cerebro, si me lo quitáis, pues mucho menos, ¿no? Es un poco lo que quería decir. ¿Tú qué quieres decir? Bueno, yo no solo tengo que decir que miréis el programa en el Congreso, hay un taller, hemos hecho un taller de yoga, enfocado desde la línea, como siempre, de Antonio Blay, precisamente porque vemos que es importante cuidar esto del cuerpo, más que nada en el sentido de tener una energía disponible, porque se necesita ahorrar energía para acceder a los niveles de conciencia superiores. Hay que ahorrar energía. Y entonces una de las formas básicas de ahorrar energía es eliminar la cavilación, porque ahí es donde se consume la mayor parte. Pero otra de las formas es tener un cuerpo sano, es tener un vehículo útil, que no tiene nada que ver con la adoración al cuerpo, que se está poniendo de moda también. Simplemente poner el acento en que sí, que igual en el camino de Antonio Blay esto lo hemos olvidado un poquitín, y aquí hay gente que nos lo recuerda y lo está poniendo en marcha. Siguiente pregunta. ¿Solo un yo sano puede ser un yo trascendido? Pues parece que sí. O sea, no es que lo diga yo, sino que lo dicen en todas las tradiciones, que hace falta un yo maduro, un yo estructurado para poder soltarlo. La cita que he hecho antes de Engler, que solamente siendo alguien podemos llegar a ser nadie, ¿no? O algo así decía, ¿no? O sea que si queremos trascender el yo, requerimos primero un trabajo. No quiere decir que no podamos vivir nada espiritual sin tener un yo con unos mínimos. O sea, la experiencia espiritual se puede dar desde la infancia. La cuestión es que para poderla comprender y para poder integrarla necesitamos consciencia, y eso requiere un yo, requiere una estructura de mente, de pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con que sí, solamente desde un yo sano o desde un yo mínimamente fuerte podemos trascender. Si, por ejemplo, veis la vida de Santa Teresa o de Nisargadatta o de otras personas, tenían un yo fuerte, o sea, no era gente que les llevaba la corriente de cualquier cosa, gente que era firme y desde esa firmeza podían mirar más allá, ¿no? Si no, no entiendo cómo se puede vivir una espiritualidad sana, porque si no, nuestro yo inmaduro contamina muchas cosas, como dije antes, ¿no? Entre los aspectos que ha recalcado del yo sano es eso de asumir y responsabilizarse de la propia inmadurez. Bueno, aquí hemos reconocido todos que somos inmaduros, pero porque no nos hemos metido en el fondo y tal, pero ¿cómo hace uno para responsabilizarse de la propia inmadurez? Quiero decir que una gran parte del personaje es intentar eludir aquellas cosas de nuestra personalidad que no nos gustan, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Hombre, ya sé que eso no se puede responder aquí, pero quiero transmitir lo que para mí... Claro, hay frases que se sueltan y que son profundamente verdad y que todos estamos profundamente de acuerdo, pero que está en el núcleo de nuestra problemática psicológica, ¿eh? ¿Cómo nos responsabilizamos de nuestra inmadurez? Yo, si quieres, robándote un poquito de la contestación, se me ocurre que a mí hay una cosa de Blay que me ayudó mucho en este sentido,
y es de las primeras cosas que descubrí de Blay, me atrapó, que es aquello de que los demás no son responsables de lo que a mí me sucede. O sea, aquello de que yo puedo tomar, ser yo el que toma las riendas de mi vida, de toda mi vida. Soy yo el que puedo hacer con mi vida lo que quiero, porque no depende ni de mi hermano que era bueno y él era el bueno y yo era el listo, ni de mi padre que me pegaba, ni de mi madre que me sacaba la zapatilla o que a pesar de lo bueno que yo era, no me trataba como yo quería que fuera. No, ellos no tienen la culpa de lo que me sucede y yo me puedo responsabilizar de mi propia vida. Bueno, pues sí y no, en cosas que dice. A ver. Me gusta eso, a mí me encanta. Desde lo que me parece, que obviamente me puedo equivocar. Lo que dices, yo puedo hacer lo que quiera con mi propia vida. En parte sí y en parte no. O sea, todos tenemos heridas de las que sí los padres han sido responsables o irresponsables. A veces desde la buena intención o desde la inconsciencia se puede hacer daño, ¿no? Entonces, yo no puedo decirle a alguien que está traumatizado que él es responsable de su vida, o a alguien que tiene una esquizofrenia, una depresión, que él puede hacer con su vida lo que él quiera, porque sería injusto. Y precisamente pide ayuda porque no puede hacer con su vida lo que él quiere, y porque más allá de mi yo que quiere, hay otra realidad más profunda como se está hablando. O sea, yo puedo creer que yo quiero tener éxito, pero igual ese no es el camino auténtico, ¿no? O sea, como sabemos, el yo nos engaña. Entonces, sí es conveniente ir asumiendo la responsabilidad en la medida que podamos, y el cómo es que es todo un trabajo psicológico que dependerá de cuál sea la problemática que impida asumir esa responsabilidad o cuál sea la herida, ¿no? Y habrá personas que quizás nunca se pueden responsabilizar del todo de sí mismas porque están tan lesionadas, tan traumatizadas, y no hablo de culpabilizaciones porque el que le ha hecho daño a su vez es una víctima, sino que hablo de comprensión. O sea, que hay tales niveles de daño psicológico que dejan a la persona tan limitada y tan dañada que yo no le puedo decir que él es el responsable. Sí le puedo decir que hay opciones de crecimiento, que hay opciones de irse autorresponsabilizando, aunque sea de una parte, y que a su vez los demás somos responsables de aquellos que no son capaces de valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que puede haber alguien muy cómodo que diga, pues como estoy muy mal, el rol de víctima, es otro personaje que se apodera del que ha sido víctima y a veces no le deja crecer, pues que me resuelvan la vida, ¿no? O puede ser que uno quiera ser completamente autosuficiente, y hay ciertos niños que han vivido injusticias y como han visto que los adultos no les respondían, se han generado una pseudo autosuficiencia, con lo cual ya no pueden confiar en que los demás vayan a darles una ayuda adecuada, ¿no? Entonces entra en una hiperresponsabilidad de su vida que es irreal. Entonces, y que puede ser otro tipo de locura, en el sentido de que nadie es autosuficiente, somos interdependientes unos de otros, no dependientes, que eso es lo que digo del rol de víctima, que me resuelvan la vida, ¿no? Entonces creo que más que una responsabilidad hay una corresponsabilidad entre todos, ¿no? Y entendiendo que a veces podemos y a veces no podemos, que eso es la humildad de la que hablaba, ¿no? Es bueno, ahí lo dejo. O sea, creo que conocer la limitación, por dar un ejemplo, es como si yo pretendo hablar 5 idiomas el mes que viene y yo no tengo esa capacidad. Y yo digo, yo es que he decidido que va a ser así, ¿no? Pero es que a veces somos así de tontos, ¿no? Que pretendemos, de aquí a tanto tiempo yo voy a conseguir esto. Y es que, por suerte, el yo no puede dirigir todo el proceso, puede colaborar con él y puede alinearse con él, ¿no? Yo aquí diría que también hay un problema de confusión de términos, porque a veces confundimos la palabra responsabilidad con la palabra obligación. Y responsabilidad presupone una capacidad de responder. Por lo tanto, si no la hay, no se puede pedir responsabilidad. Ahora, cuando la hay, entonces, si te llegan las dificultades, hay una doble responsabilidad aquí. En primer lugar, ver de qué tipo son las dificultades. Porque hay dificultades ficticias y dificultades reales. Todas las dificultades del personaje son ficticias y se solucionan despertando. Una de las cosas que decía Blay era que la mayor parte de las dificultades que teníamos eran un lujo, que se resolvían
inmediatamente cuando teníamos una dificultad real, de verdad. Por lo tanto, hay una primera responsabilidad de cara a nosotros mismos que soluciona el victimismo, que es darnos cuenta de cómo utilizamos este victimismo o cómo utilizamos las dificultades para justificar nuestra falta de capacidad de esforzarnos, de responder. Y cuando esto está resuelto, entonces viene la segunda parte, que es que se soluciona dejando de culpar a los demás de tus dificultades. Las dificultades son tuyas. Habrá una persona que puede ser el agente que te cause esta dificultad, pero la resolución siempre es personal. Y una de las formas de resolver muchas veces es, en primer lugar, la evidencia de que hay cosas que no tienen solución, porque si la tienen ya la das. Hay cosas que no dependen de ti y que no tienen solución, y que lo que requieren es no dejarte hundir, no dejar que te machaquen, no dejar que te destruyan, y mantenerte, y luego, en última instancia, la conciencia del misterio, la conciencia de la voluntad de Dios, que eso de la voluntad de Dios también lo tenemos muy mal entendido. Normalmente decimos que se haga la voluntad de Dios cuando no se puede hacer la nuestra. O sea, es una dimisión. Y no, la voluntad de Dios es el reconocimiento de que lo que Dios quiere es lo que más me conviene a mí, lo que mejor me conviene a mí. Y entonces puede haber dificultades y situaciones en las que yo no alcance a ver ni qué sentido tienen, ni si las debo resolver, ni si las puedo resolver. Y entonces hay que entregarse al misterio. Bueno, son la 1:03, si tenéis algo que añadir, y si no damos... Sí, hay una última pregunta, ¿la puedes responder brevemente? Venga, pues venga, claro que sí. Venga. Bueno, por no dejar una pregunta colgando, dice, has hablado de los peligros de la espiritualidad, pero ¿cómo contemplas o cuál es tu experiencia de una espiritualidad sana y verdaderamente transformadora? ¿Y cuál es el papel que piensas que ha de jugar la psicología en ella? Bueno, yo no me atrevería a hablar de una espiritualidad sana y transformadora. Como he dicho, que diferenciar niveles. Sí, prefiero desde mi experiencia hablar de cómo la psicología puede sanar, puede ser ayudar a la transformación en la medida que el yo va madurando, y es lo que ya he contado. Más bien, yo diría, la conclusión de mi ponencia en relación a esto, me atrevería a decir que la espiritualidad es sana y transformadora cuando da frutos de amor, o sea, cuando realmente tiene que ver con el amor a mí mismo y el amor a los demás, y lo que ha dicho también Jordi, una conciencia, una responsabilidad social, ¿no? Si es solo mi autorrealización, pues es una espiritualidad muy limitada. Entonces, lo resumiría en eso. Habría muchas más cosas que se podrían decir, pero yo partiría de una psicología sana y de ver que uno es capaz de trascenderse realmente, no solo hacia arriba, sino horizontalmente. Si no, pues me parece que es algo que puede ser muy, muy insano, ¿no? Y ya, no digo nada más. Muy bien, pues muchas gracias y pasamos al acto final.